Saludos estudiantes, vamos a ver el tema número 1, introducción a la contabilidad de costos. Concepto de contabilidad de costos. Este constituye una parte de la contabilidad general que comprende la sistematización, evaluación y procesamiento de la información para medir los costos de un producto, el rendimiento y control de las operaciones. Es también denominado sistema de contabilidad general. Este concepto nos da la idea de que al ser parte de la contabilidad general, lo importante, lo destacable es que nos ayuda con la información para medir los costos de un producto, el rendimiento y el control de las operaciones. Ese sería lo que brinda la contabilidad de costos. Esa información que nosotros necesitamos conocer al momento de vender nuestro producto. ¿Cuánto nos ha costado producir ese producto? ¿Cuánto nos ha costado el servicio? ¿Cuánto nos ha costado, ¿sí?, una cierta información? ¿Cuál es el costo de ese producto, de ese servicio, etcétera? Objetivos de la contabilidad de costos. Vamos a ver 3. El control de operaciones y gastos, información amplia y oportuna y determinación correcta del costo unitario. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de control de operaciones y de gastos, estamos hablando de un control adecuado de las operaciones efectuadas. Al hablar de operaciones nos estamos refiriendo al conjunto de transacciones propias de la empresa. Entonces, lo cual redunda en mejoras, aumento de eficiencia, que obviamente se traducen en reducción de gastos. Cuando nosotros tenemos unos gastos excesivos, ¿sí?, puede ser porque no estamos tomando en cuenta los costos, no estamos llevando bien las operaciones. Esto quiere decir que si nosotros aumentamos la eficiencia, podemos reducir aquellos gastos que no los necesitamos en el momento, reduciendo costos, reduciendo gastos, para poder lograr una eficiencia tanto en la producción, en la distribución, la administración y financiación de la empresa. Bien. Cuando hablamos nosotros de producción, nos referimos a la fabricación o producción de cierto producto. Una materia prima la transformamos en un producto terminado. Cuando hablamos de distribución, nos referimos a, una vez que el producto esté terminado, vamos a distribuir entre los diferentes canales, ya sea a nivel nacional, a nivel, qué sé yo, de provincias, a nivel de ciudades, ¿sí?, etcétera. Bien. Cuando hablamos en la parte de administración, nos referimos a lo que es todos aquellos gastos, costos administrativos. Estos son salarios administrativos, también tenemos material de escritorio, servicios básicos, todo lo que conlleva lo que es los gastos de administración de una empresa. Cuando hablamos de financiación, nos estamos refiriendo a lo que es un préstamo bancario que nosotros vayamos a pagar. Entonces, cuando hablamos de gastos, estamos hablando propiamente de entidades financieras, cómo se ha financiado la empresa, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí costos de producción, de distribución, administración y financiación, ¿sí? Una pequeña parte. Más adelante vamos a ir profundizando todo esto.
También nos dice que nos brinda una información amplia y oportuna. Las operaciones y costos controlados suministran información para realizar toma de decisiones que favorecen el aprovechamiento de sus bienes y recursos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos bien controlado lo que son los costos, los gastos, entonces nos brindan una gran información, la cual nosotros podemos tomar buenas decisiones en su momento oportuno. Cuando no contamos nosotros con suficiente información de costos, de gastos, etcétera, entonces nosotros nos podemos llevar la sorpresa de que nos quedamos sin fondos, sin efectivo, no sabemos cómo realizar esas operaciones. Quiere decir que la toma de decisiones la vamos a hacer muy tarde. ¿Sí? Bien. Aquí también nos está hablando que nos ayuda al control y minimización de los costos citados, ¿sí?, anteriormente. Entonces, vamos a controlar y minimizar esos costos. Excelente. También una parte muy importante, tenemos la determinación correcta del costo unitario. El principal objetivo de los costos, estamos hablando, ¿sí?, como uno de los principales objetivos, es la determinación correcta del costo unitario. Más adelante vamos a realizar nosotros ejercicios prácticos y en los cuales nos vamos a determinar lo que es el costo unitario. Después de desglosar muchos costos, al final vamos a saber cuánto nos va a costar producir, fabricar un producto. A ese le llamamos costo unitario. Si nosotros estuviéramos en una fábrica, ¿sí?, textil, etcétera, y queremos confeccionar lo que es una prenda, ¿sí?, unos jeans, etcétera, sabemos que tiene una materia prima, la tela, ¿sí?, hilo, botones, etcétera. Cuando nosotros terminamos ese producto, terminamos ese jean, a ese le llamamos nosotros costo unitario. Cuando terminamos nosotros de elaborar un yogur, cuando terminamos una mermelada, cuando nosotros hacemos un jugo, ¿sí?, para la venta y determinamos todos esos costos, a eso le llamamos costo unitario. ¿Cuánto nos ha costado producir, fabricar un determinado producto? ¿Ya? Entonces, continuamos. Nos dice, lo cual trae consigo la información amplia y oportuna, así como el control de las operaciones y de los gastos. Una vez determinado el costo unitario correcto, se pueden fijar precios de venta. Si nosotros no tuviéramos el costo unitario correcto, no podríamos saber a qué precio vamos a vender. Podríamos perder. Nosotros, cuando determinamos un costo de un producto, podemos incrementar nosotros la utilidad y a ese le vamos a poner un precio. Quiere decir que el costo que tiene, más una utilidad que nosotros le vamos a otorgar, entonces vamos a fijar un precio. Si no tuviéramos nosotros un costo unitario, ¿cómo nosotros vamos a colocar un precio si no hemos determinado correctamente esos costos? A eso nos quiere decir determinación correcta del costo unitario. Bien, continuamos. Tenemos una parte muy importante en el cual, obviamente que nosotros cuando fijamos el precio, nos dice aquí, aunque estén sujetos a la oferta y la demanda, también tenemos que ver el mercado, cuánto está ese producto. Evaluación de productos terminados en proceso, determinación del costo de producción de lo vendido, también ayuda a las políticas de operación de acuerdo con el mercado, como hablamos, el aspecto financiero de expansión, de planeación de utilidades y otros. En realidad, toda la última parte nos está brindando una información acerca de si determinamos un costo unitario, pues nos va a ayudar para poder expandirnos, para poder ver nuestras utilidades, etc. Muy bien. Número 3. Diferencia en la determinación de costos
en entidades comercial e industrial. El comerciante adquiere los artículos objeto de venta en cierto estado. Quiere decir que los comerciantes compran un cierto producto y no tienen que realizar muchos cambios. Por eso dice que generalmente pues se hacen muy pocos cambios y aquí dice por medio de envolturas, etc. En cambio, el industrial compra el material o materia prima para transformarlo en un artículo diferente para posteriormente comercializarlo. Entonces la diferencia entre el comercial y el industrial es que el comercial no realiza cambios significativos en el producto. En cambio, el industrial de una materia prima lo va a transformar. De lo anterior se desprende lógicamente que el industrial tiene mayores dificultades que el comerciante para determinar sus costos, pues además de ser finalmente comerciante, antes realizó una serie de operaciones para la obtención del producto. Esto nos da a entender que nosotros cuando queremos determinar los costos de un producto, de un artículo, el cual va a sufrir cambios de una materia prima a un producto terminado, quiere decir que va a presentar mayores dificultades. Cuando hablamos de dificultades nos estamos refiriendo que va a haber mano de obra directa, mano de obra indirecta, va a haber costos de la materia prima, ¿sí? ¿Qué tipo de transformaciones ha tenido esa materia prima? ¿Por cuántos procesos va a pasar hasta tener un producto terminado? A eso nos referimos. Por otro lado, el comerciante conoce de inmediato el costo del artículo sujeto a la venta, estando su utilidad supeditada en gran parte a su habilidad para vender. Quiere decir que cuando nosotros compramos un producto, no realizamos casi ningún cambio, pues nosotros sabemos a cuánto hemos comprado y a cuánto podemos vender. En cambio, el industrial tiene que regular su utilidad por la capacidad y medios que posea para producir y vender sus artículos. Tiene que saber el industrial cuánto le va a costar transformar ese producto. Por lo expuesto, es importante aclarar que las expresiones comúnmente utilizadas por la generalidad de las empresas como ser costo de lo vendido o como costo de ventas están mal usadas, debido a que el comerciante debe determinar el costo de la adquisición de lo vendido, el industrial, costo de producción de lo vendido y el que presta servicios, el costo de servicio rendido. Aquí vamos a ver lo que nos está tratando de decir el autor, y esto es de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos elaborando ya los estados financieros, entonces nos está tratando de decir de que estos nombres de costo de lo vendido o costo de ventas, que lo tenemos en el estado de resultados que hemos visto en contabilidad, nos dice que no está bien apropiado. Cuando nosotros hacemos de una empresa comercial, le tenemos que determinar, tenemos que llamarlo costo de la adquisición de lo vendido. ¿Qué quiere decir? Solamente lo que nos ha costado adquirir. Cuando nosotros elaboramos un estado financiero, un estado de resultados y va a ser de una industria, entonces le vamos a llamar costo de producción. ¿Por qué? Porque es parte de la producción de lo que nosotros vamos a vender. Y cuando nosotros elaboramos de una empresa de servicios, le tenemos que llamar costo del servicio rendido. ¿Correcto? Muy bien, esto es para tener un poquito más de nomenclatura, un poquito más de soltura al momento de elaborar estados financieros. ¿Ya? Pero no nos vamos a complicar con esta parte, que simplemente es una parte del autor que nos está dando una sugerencia. Bien. 4. Conceptos de costo. Tenemos el costo de inversión, que nos dice que es el costo de un bien que constituye el conjunto de esfuerzos y recursos aplicados con el fin de producir algo. La inversión está representada por el tiempo, esfuerzos, recursos o capitales. La producción de un bien requiere un conjunto de factores integrales que son cierta clase de materiales, un número de horas número de trabajo hombres renumerables, maquinarias, herramientas, etcétera, y un lugar adecuado en el cual se lleva a cabo la producción. Muy bien, estas son parte, digamos, de un conjunto de factores que necesitamos para poder realizar esta inversión. Muy bien. Concluyendo, el costo de inversión representa los factores técnicos medibles en dinero,
que intervienen en la producción. Entonces, ya estamos viendo un primer punto que es el costo de inversión, ¿sí? Dice que constituyen un conjunto de esfuerzos aplicados. Muy bien, esa es la inversión. Tenemos también el 4.2, que es el costo incurrido. Se conoce con este nombre a la inversión del costo de producción en un periodo determinado. Es decir, que solo refleja valores de inversión efectuados exclusivamente en un periodo de tiempo. Cuando hablamos de costos incurridos, entonces estamos viendo de un costo de producción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros elaboramos, por ejemplo, panetones, vamos a poner, ¿sí? Nos dedicamos a comercializar, ¿sí? A realizar en una empresa estos panetones. Entonces tenemos que saber cuánto nos ha costado esta producción. ¿Por qué? Porque está en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo vamos a elaborar para ciertos meses, generalmente para el mes de diciembre. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto nos ha costado. Eso le llamamos costo incurrido. ¿Por qué? Porque está exclusivamente en un periodo de tiempo, ¿sí? Nos refleja, dice, estos valores de inversión en un periodo de tiempo. Muy bien. 4.3. Costos fabriles y no fabriles. El costo fabril está formado por tres elementos básicos. Ojo, aquí ya estamos hablando de tres elementos básicos que lo vamos a ver todo el semestre. Materiales, mano de obra y otros gastos de fabricación. Cuando hablamos de materiales estamos hablando de materia prima. Cuando hablamos de mano de obra estamos viendo lo que son los sueldos de los operarios. Y cuando hablamos de otros gastos de fabricación, nos estamos hablando a lo que conlleva otros gastos menos, o sea, que no tiene que ver con la materia prima y que no tienen que ver con los sueldos que se les va a pagar a los operarios. ¿Qué son los gastos de fabricación? Entonces, son aquellas erogaciones, aquellos costos que pueden ser seguros, depreciaciones, luz, agua, etcétera. Todos aquellos que forman parte de los costos de lo que me cuesta producir ese producto, pero que no son ni materiales ni mano de obra y se llaman gastos de fabricación. Muy bien. El costo no fabril se aplica a todas las inversiones que no corresponden a la producción en algún artículo, lo cual indica que no se realizan actividades de transformación. ¿Qué quiere decir? Que si los costos los costos fabriles, el costo fabril, sí que sufre una transformación. Y por eso tenemos los tres elementos básicos. En cambio, el costo no fabril, entonces quiere decir que no se realizan actividades de transformación. Costo total. El costo total representa en términos generales toda la inversión necesaria para producir y vender un artículo. Este costo se puede dividir en costo de producción, costo administrativo, costo de distribución, costo financiero y otros. Ajá. Entonces quiere decir cuando hablamos de costo total, estamos sumando todos aquellos costos que vamos a erogar para producir algo. Entonces estamos hablando del costo de producción, estamos hablando del costo administrativo, de distribución, o sea, ya estamos sumando todos aquellos costos y a eso le vamos a llamar el costo total. ¿Ya? Muy bien. Aquí ya estamos, fíjense que estamos disgregando ya 4.4.41. Entonces aquí estamos hablando de costo de producción. ¿Qué es el costo de producción? Representa todas aquellas operaciones realizadas desde la adquisición del material hasta la transformación del producto terminado. Quiere decir que vamos a transformar una materia prima en producto terminado, integrando tres elementos factores. Aquí estamos, continuamos hablando de los tres elementos o factores que a continuación se mencionan. Recuerdan que hace un momento en los costos fabriles vimos los materiales y les dije que esta es la materia prima, también denominada, fíjense, con el nombre de material directo. O sea, la materia prima también se denomina material directo. ¿Por qué? Porque también existe otros materiales, ¿sí?, que se denominan materiales indirectos. Cuando hablamos de material directo, nos estamos refiriendo a aquella materia prima que es
base, que es la base de el producto. Si estoy elaborando, si estoy fabricando una mesa, pues la madera es el material directo. Si estoy elaborando, si estoy produciendo un yogur, la leche es el material directo. Entonces, siempre que hablamos nosotros de material directo, de materia prima directa, estamos hablando del elemento principal de ese producto. Muy bien. Entonces, como les decía, aquí están los tres elementos básicos: material directo, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Y aquí nos está dando, por ejemplo, lo que les decía: es el elemento que se convierte en producto terminado, es el esfuerzo humano. Los gastos indirectos de fabricación son los demás elementos que hemos visto hace un momento, ¿se acuerdan? Que les dije que son energía eléctrica, lubricantes, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Y fíjense que cada uno de estos me están representando tanto el costo total como el costo de producción, me está representando ya como una especie de ecuación, ¿correcto? Aquí, fíjense, el costo total es igual a el costo de producción más el costo administrativo, etcétera. Y aquí me está dando que el costo de producción es igual a la materia, al material directo, mano de obra indirecta, más gastos indirectos de fabricación. Eso no hay que olvidarnos. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros a hacer unos ejercicios prácticos y tenemos que saber nosotros, ¿sí?, de qué consta el costo de producción. Y vamos a ir sumando estos para poder determinar. Muy bien. Es importante conocer también algunos conceptos. Tenemos el costo primo, tenemos el costo de transformación o conversión, el costo de distribución, etcétera. Entonces, cada uno de estos, el costo primo, etcétera, me dice qué es, o sea, qué quiere decir, de qué está compuesto el costo primo. Entonces, está compuesto de material directo más mano de obra directa. Si se fijan ustedes, aquí el costo de producción son tres: 1, 2, 3. Pero cuando hablo del costo primo, o sea, imagínense que les doy un ejercicio práctico y les digo determinar el costo primo. Entonces solamente estamos sumando dos: material directo y mano de obra directa. No les estoy pidiendo el costo de fabricación. Si les pidiera el costo de fabricación, tengo que sumar estos tres elementos. Lo mismo hago con el costo de transformación. Si les pido el costo de transformación, solamente estoy sumando dos costos. ¿Qué estoy sumando? La mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. Entonces aquí están las formulitas, son como fórmulas, ¿sí? Aquí está CP, costo de producción. CD, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, vamos a llamarle CP porque tiene que decir costo primo, ¿ya? El CP es material directo más mano de obra directa. Y el CT, que es el costo de transformación, entonces es mano de obra directa más gastos indirectos de fabricación. Para no confundir el costo total, entonces a este les voy a poner siempre el concepto de costo de transformación o conversión, ¿ya? Costo de transformación o conversión, que también la CT y el costo total están todos los costos, pero aquí solamente están dos. Este es el costo de transformación. Bien, eso aclarar. Bien, también tenemos el costo de distribución, el costo financiero, etcétera. Ustedes van a ir leyendo lo que son algunos conceptos, todo lo que me dice. Por ejemplo, el costo de distribución está integrado por operaciones comprendidas desde la conclusión del producto hasta su almacenamiento, su control, hasta que llegue al consumidor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Excelente, ya tenemos el costo financiero que habíamos hablado, los costos administrativos que les hablé hace un momento, ¿sí?, que son los gastos administrativos. También tenemos otros costos. Dice que comprenden todas aquellas partidas no propias para el desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya tengo clasificada en costos administrativos, costos financieros, etcétera, entonces aquellos costos que no tienen, ¿sí?, que no tienen nombre, o sea, que no tienen una identificación clara, entonces le llamamos otros costos. Muy bien. Continuamos y vemos el precio de venta. Se determina agregándole o restándole al costo total un porcentaje de utilidad o pérdida probable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan ustedes el costo total? Este que está aquí, el costo total, que es la suma de todos los costos, costo de producción, de administración, etc. Cuando yo determine todo el costo total, le tengo que, dice, aumentar
un porcentaje. ¿Cuánto yo quiero tener de utilidad? O si en caso de que hay alguna diferencia negativa, pues le voy a restar y a eso le voy a llamar pérdida. Por otro lado, cabe la aclaración que el precio de venta no siempre lo puede fijar el industrial, sino más bien está supeditada a la oferta y la demanda, salvo cuando hay productos sin competencia y casos especiales. Cuando en el mercado tengo un producto que tiene un precio y todos los de la competencia generalmente están por ahí rondando ese precio, entonces el propio mercado ya me está dando un precio que yo me tengo que sujetar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si mi producto va a costar el doble que la competencia, el doble del mercado, entonces mi precio no va a ser competitivo, no voy a poder competir. Entonces, por eso me dice que a veces el precio está supeditada por la oferta y la demanda, salvo, dice, cuando no hay productos de competencia. Pero tenemos que ver nuestra formulita, ojito, que esto vamos a hacer para nuestro ejercicio. Dice que el precio de venta es igual al costo total más la utilidad en porcentajes. O sea que hay que aumentar la utilidad de porcentajes. Muy bien. Fórmula del precio de venta con IVA. Entonces quiere decir que hay un precio y hay un precio de venta con IVA. El precio de venta vamos a aumentarle un 14.94%. Esto en los ejercicios ya lo vamos a desarrollar y van a entender ustedes este porcentaje que tenemos aquí, ¿ya? Mientras tanto, estamos viendo un poco la parte teórica. Excelente. Entonces, este es el precio de venta con IVA. Este sería el precio de venta y este sería el precio de venta con IVA. Muy bien. Costo unitario de producción y sus componentes. Tenemos, fíjense, si se fijan ustedes, aquí dice costo unitario de producción es igual a la materia directa más mano de obra directa más gastos indirectos de fabricación dividido entre las unidades producidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a tener los tres elementos del costo, lo puedo dividir entre las unidades que he producido. Si estoy haciendo sillas, entonces voy a saber cuánto de madera ha entrado, cuánto he pagado a mis operarios, cuánto he gastado en luz, agua, etcétera. Y si tengo al final de la producción 100 sillas, lo divido entre las 100 sillas y sé cuánto va a ser el costo de unitario por silla. Eso le llamamos costo unitario de producción, ¿sí? No hay donde perderse, ¿ya? No hay donde perderse. Muy bien. Objetivos. Se conoce como costo unitario de producción al valor del artículo en particular. Bien. Los objetivos de la determinación del costo unitario de producción son principalmente los siguientes, los objetivos. Valorar los inventarios de productos terminados y en proceso. Tener base para el cálculo en la fijación de precios de venta para determinar el margen de utilidad y tomar como base para la toma de decisiones. Sirven como base para la toma de decisiones. Quiere decir que nuestros objetivos de determinar el costo unitario son estos tres incisos. ¿Sí? El inciso A, B, C que acabamos de leer. Muy bien. Componentes. Como es sabido, los elementos del costo de producción hemos visto, material directo, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Estos tres elementos se pueden clasificar de acuerdo con la forma que intervienen en el producto elaborado. Así se distinguen que unos elementos son preponderantes respecto a otros, o sea, son más importantes que otros. Aun cuando sean indispensables, no es necesario encontrar su costo preciso en dicha unidad elaborada. Por tanto, a unos se llaman cargos directos y a otros cargos indirectos. Quiere decir que cuando nosotros ya vayamos clasificando los costos, vayamos viendo cómo está compuesto esos costos, entonces algunos se van a llamar cargos directos, otros van a ser indirectos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber costos que van a ir directamente relacionados con el producto. ¿Ya? Aquí tenemos cargos directos, son aquellos elementos que pueden ser identificados en cuanto a su cantidad, valor, etc. Se tiene como cargos directos los materiales principales, mano de obra directa, cancelación de la elaboración del producto, identificándose en este. Recuerden que habíamos visto que hay algunos costos que son fáciles de identificar.
Tenemos también los cargos indirectos, son aquellos elementos que completan un artículo y cuya cantidad y valor no es posible determinar dentro de cada elaborada. Quiere decir que va a existir en algún momento de hacer los costos que tenemos que cargar ya sea a mano de obra directa o material directo. Si no están identificados estos, vamos a colocar nosotros como cargos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que forman parte del producto, pero no son fáciles de determinar en ese momento. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Cuando los materiales no pueden ser precisados en cuanto a su monto y valor en cada unidad producida, o son de bajo valor, se convierte en cargos directos. Ya me está dando una idea de lo que estaba hablando, de cuando no tenemos identificados o su valor sea muy bajo, dice que van a ser cargos indirectos. Son cargos indirectos también los materiales y mano de obra indirecta. Todos los demás gastos de producción como depreciación, mantenimiento, reparaciones, energía eléctrica, etc. Quiere decir que nosotros tenemos ya mayor idea al elaborar costos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos costos que no sean ni material directo ni mano de obra directa, entonces van a ser clasificados como cargos directos, gastos indirectos de fabricación. Muy bien. Diferencia entre costo y gasto. Respecto a estos dos términos contables, se han vertido varios conceptos. Costo, dice, es una inversión recuperable, generalmente se presenta en los activos. Y gasto es un desembolso no recuperable que se aplica directamente a los resultados. Costo es un conjunto de gastos y gasto es parte de los costos. Entonces vamos a leer bien esto y a medida que vayamos viendo con los ejercicios y profundizando más en la asignatura, entonces nosotros vamos a poder ver qué son los costos, es una inversión, qué son los gastos, es un desembolso no recuperable. Muy bien, entonces tenemos fabricación de un producto y fabricación de diversos productos. Dentro de la fabricación de un producto, cuando la producción se refiere a la elaboración de un solo tipo de artículo. Cuando son diversos productos que elabora, para las empresas que elaboran varios productos al mismo tiempo. Quiere decir, por ejemplo, PIL, ¿sí? La materia prima de varios productos, ¿sí? Es la leche, pero producen varios productos, no solamente uno. A eso vemos cuando son diversos productos, ¿sí? Y hay algunas empresas que solamente producen un tipo de producto. Bien, entonces, con eso hemos visto lo que es la teoría y en el próximo video vamos a ver la práctica 1A referente a lo que hemos tocado todos los conceptos y tengan en cuenta que vamos a hacer ejercicios con estas formulitas que tenemos aquí y que tenemos aquí. ¿Ya? Con esto vamos a hacer nosotros nuestro primer ejercicio. Muy bien. Muchas gracias.